Me llamo Arturo Cervantes, soy originario de León, Guanajuato, y desde hace 18 años soy chofer de tráiler. Le he dado vueltas a medio país: Monterrey, Guadalajara, Mérida, San Luis, Hermosillo. Ya no me impresiona nada de lo que uno ve en carretera: asaltos, accidentes, animales atropellados, gente rara. Todo eso ya lo traigo curtido, o al menos eso creía, hasta que me tocó vivir algo que no se explica con nada. Fue en octubre del año pasado, cuando me tocó llevar una carga desde Querétaro hasta la central de abastos de Tuxtla Gutiérrez. Pura mercancía seca: frijol, arroz, maíz. El viaje era de noche porque había prisa. Salí del parque industrial cerca de las 9:30, ya con el tanque lleno y la ruta marcada. Tomar la 200, pasar por Guajuapan, cruzar Oaxaca por la Sierra Mixe y después seguir bajando. Todo marchaba bien, hacía fresco, la cabina estaba en silencio, con la radio apagada. Me gusta manejar sin distracciones, sobre todo en la sierra, donde no puedes darte el lujo de confiarte. Eso me ha salvado de muchas. Pasaban de las 2 cuando empecé a bajar por la zona de San Pedro Totolapam, donde los cerros se enciman unos sobre otros y la carretera parece una víbora que se retuerce. El GPS marcaba que estaba por llegar al kilómetro 116, un tramo que yo no conocía bien, sin señal, sin luces, nada más el motor, los faros y el monte. Fue ahí donde lo vi. Un hombre caminaba a la orilla de la carretera, alto, flaco, con una mochila al hombro. Llevaba una camisa blanca, sucia por el polvo, y un pantalón de mezclilla desgastado. Tenía la cara medio cubierta por una gorra. No levantaba la mano, pero caminaba como quien ya sabe que lo van a subir. Lo vi por el espejo lateral mientras pasaba junto a él. Dudé. No se recomienda subir autoestopistas, menos de noche y menos en tramos tan solitarios. Pero algo en su forma de caminar, no sé, me dio lástima. Pensé que podía estar regresando a casa desde alguna ranchería o que venía de algún trabajo lejano. Frené un poco adelante, encendí las intermitentes y abrí la puerta del copiloto. El tipo subió sin decir nada. Solo se acomodó con la mochila entre las piernas y asintió levemente. ¿A dónde vas?, pregunté. Tardó en responder. Su voz era baja, como si le costara hablar. Más adelante, no más. No me dijo su nombre. Tampoco preguntó el mío. Eso me pareció raro, pero me dije que quizá estaba cansado o enfermo. Seguimos en silencio unos 15 minutos. Yo trataba de no mirarlo mucho, pero noté algo extraño. No reflejaba la luz del tablero. Todos los objetos dentro de la cabina tenían un leve brillo por las luces del tablero, pero él no. Era como si absorbiera la luz, como si estuviera mal puesto en el espacio. No olía a nada, ni a sudor, ni a ropa vieja, ni a tierra. Olía a aire viejo, como a closet cerrado por años. ¿Seguro que vas más adelante?, le pregunté, tratando de sonar casual. No respondió de inmediato. Luego giró la cabeza, lentamente, y me dijo algo que me congeló la sangre. ¿Ya pasaste por el otro que iba igual que yo? ¿Cuál otro? El que subiste ayer, el que también iba más adelante. Yo no había subido a nadie antes, jamás. No subí a nadie, compa, dije, con el corazón acelerado. Entonces sonrió, pero esa sonrisa no tenía alegría. Era como si sus labios se estiraran sin control, como si su piel no supiera cómo acomodarse. Entonces todavía no lo ves. Y desapareció, así, sin aviso, en un parpadeo. Un segundo estaba ahí. El siguiente, el asiento del copiloto estaba vacío, la puerta cerrada. Ninguna marca, ninguna huella. Solo su mochila seguía ahí, reposando donde la dejó. Frené en seco. Me bajé de la cabina en un ataque de pánico. Di vueltas alrededor del tráiler, revisando si alguien se había bajado sin que yo lo notara, aunque era imposible. Ni un alma. El camino estaba vacío, la montaña silenciosa. Ni siquiera había grillos. Volví al tráiler. Abrí la puerta del copiloto. Ahí estaba la mochila. Con manos temblorosas, la revisé. No pesaba casi nada.
Dentro solo tenía una cosa, un pedazo de periódico viejo, amarillento, con una noticia fechada en 1997. Lo leí con dificultad, entre la poca luz y mis manos sudorosas. Joven fallece tras ser arrollado en kilómetro 116 cuando intentaba llegar a su pueblo. Nadie detuvo su camino. Esa frase me clavó en el asiento. Vi la foto del muchacho en el recorte. Era él, el que había subido conmigo. Desde entonces, el kilómetro 116 me persigue. Una semana después, hice otro viaje por la misma ruta. Esta vez no vi a nadie, pero cuando pasé por ese punto, el asiento del copiloto crujió solo, como si alguien se hubiera vuelto a sentar. Y en el retrovisor, por apenas un segundo, vi la gorra. No he vuelto a recoger a nadie. No importa si hace frío, si parece inofensivo, si es de noche o de día. No importa si me hacen la seña o no, porque ahora sé que algunos muertos siguen caminando. Buscan un aventón, un último trayecto. No quieren perderse, no quieren que los olviden. Y si uno no tiene cuidado, puede que lo acompañen más de lo que deberían. Mi nombre es Abel Carranza. Tengo 43 años y llevo más de la mitad de mi vida recorriendo las carreteras del país en un tráiler. Conozco casi todas las rutas importantes, desde las de carga pesada en el norte hasta las más olvidadas en la montaña. Mi base está en Querétaro, pero en realidad duermo más en la cabina que en mi casa. Me gusta la carretera, o, mejor dicho, me gustaba. Lo que voy a contar pasó hace 8 meses. Desde entonces no he vuelto a manejar solo, no porque me falte valor, sino porque ya no confío en lo que escucho. Aquella noche estaba haciendo una ruta larga desde Celaya hacia Tuxtla Gutiérrez. Salí de madrugada para evitar el calor del día. Iba por la autopista federal 190, pasando por Oaxaca, con el tráiler lleno de pintura industrial. La carga estaba bien asegurada, yo iba despierto, sin sueño, con buen café y música en la consola. Todo iba normal hasta que pasé por la zona de Nochixtlán, ya en la madrugada. Un tramo solitario, lleno de neblina, sin señal de celular. Lo que sigue ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana, aunque nunca sabré la hora exacta, porque ahí fue cuando mi voz me llamó por radio. Mi radio de banda es viejo, de esos que tienes que prender con un botón que suena como disparo seco. Solo lo uso para comunicarme con otros traileros en la misma ruta o con la base. Esa noche no lo había tocado, no había necesidad. La carretera estaba vacía, nadie venía detrás ni delante. Y sin embargo, de pronto se encendió solo. No sonó interferencia, no zumbó, simplemente se encendió y habló. Abel, dijo la voz. ¿Me escuchas? Me puse tenso. Lo primero que pensé fue que alguien en mi canal me estaba buscando. Levanté el micrófono y respondí. Adelante, cambio. Hubo silencio por unos segundos y luego volvió la voz. Mi voz. ¿Por qué me dejaste atrás? Se me fue la sangre a los pies. Era idéntica a la mía. El mismo tono, la misma forma de decir las palabras, con ese ligero arrastre que tengo en la R. Me quedé helado. ¿Quién habla?, pregunté. ¿Quién está usando esta frecuencia? La voz se rió, igual que yo. Tú sabes quién soy, Abel. Tú me abriste la puerta. Volteé a ver la consola. Pensé que tal vez alguien había hackeado la radio o que era alguna especie de broma. Pero no había señal. Nada. Solo esa voz, la mía, hablándome desde el otro lado de la frecuencia. No te hagas. ¿Ya no te acuerdas de la brecha? ¿De la curva donde bajaste? Y ahí fue cuando me cayó el 20. 2 días antes, en un tramo rural entre Veracruz y Oaxaca, me detuve en una desviación que no estaba en el GPS. Una brecha de tierra que parecía nueva. Me orillé porque tenía que orinar, y el baño más cercano estaba a 20 kilómetros. Me bajé, caminé unos pasos entre los árboles. Nada raro, solo monte. Pero justo cuando estaba volviendo al tráiler, sentí que alguien me miraba. No vi a nadie, solo ese escalofrío, esa sensación de que hay ojos en la oscuridad. No le di importancia. Me subí, seguí la ruta.
Pero ahora, esa cosa en la radio sabía de esa parada. Detalles que no había contado a nadie. Detalles que ni siquiera había pensado. ¿Quién eres?, grité al micrófono. ¿Qué chingados quieres? La voz no respondió de inmediato. Solo se oyó una especie de respiración, idéntica a la mía cuando manejo con la ventanilla entreabierta. Luego dijo: ya no eres tú, ahora yo manejo. Y la radio se apagó. Aceleré, sin rumbo. Tenía que salir de esa zona, pero algo no cuadraba. El camino ya no me parecía conocido. Había pasado ese tramo antes muchas veces, pero no reconocía el paisaje. Los cerros eran distintos. Las curvas no estaban donde debían. La señalética estaba en blanco. Y lo peor, mi reflejo en el parabrisas ya no era el mío. Lo noté en una curva. Iba pasando por una pendiente leve, con el sol comenzando a asomarse. El reflejo de mi rostro en el vidrio me sonrió, aunque yo no estaba sonriendo. Lo vi claro. Una sonrisa torcida, exagerada, como si alguien adentro de mí hubiera olvidado cómo se finge una emoción humana. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, la carretera volvía a estar normal, pero ya era tarde. Esa noche, en el descanso de una gasolinera en Tehuantepec, volví a encender la radio, por impulso, tal vez para convencerme de que había sido una alucinación. El café, la falta de sueño, lo que fuera. Pero al encenderla, la estática se aclaró y escuché mi voz otra vez. Ya no soy un eco, Abel. Ahora soy un conductor y tú eres el pasajero. Apagué el motor, me bajé del tráiler y no volví a subir por horas. Dormí en una banca de cemento junto a los baños, sin importarme el frío o el dolor de espalda. Lo único que sabía era que algo había salido de esa brecha, algo que ahora vivía en mi voz, en mi cuerpo o en la radio. Desde entonces, cada vez que hablo, siento que algo más habla conmigo. Cuando me río, hay un eco que me sigue. Cuando grito, escucho un segundo grito más tenue. Y por las noches, aunque la radio esté apagada, a veces el parabrisas refleja a alguien más en mi lugar. El reflejo sonríe. El reflejo espera su turno para manejar. Y sé que algún día, si bajo la guardia, me va a quitar el volante. Me llamo Miguel Alvarado, tengo 42 años y soy trailero desde que cumplí los 19. He recorrido casi todas las carreteras del país, desde los desiertos del norte hasta los manglares del sureste. He dormido en moteles donde el colchón te recibe como un ataúd y he comido en fondas que te salvan el alma con un simple caldo de res. He visto accidentes que me marcaron para siempre, tráileres volteados por el viento en la Rumorosa, animales cruzándose en plena madrugada, hasta locos que caminan en medio del asfalto como si la muerte no los alcanzara. Pero nunca, jamás, me había sentido perseguido. Hasta aquella noche. Fue a inicios de septiembre. Había salido de Veracruz con rumbo a Guadalajara, llevando carga refrigerada. Me tocó el turno completo, sin copiloto. Estaba acostumbrado. Llevaba café, pan dulce, música vieja y una botella de agua con limón. Esa era mi fórmula contra el sueño. Había pasado Córdoba, luego Orizaba, y al salir de las curvas pesadas antes de llegar a Maltrata, la carretera se quedó sola. Solo bruma, luces lejanas de otros camiones y una luna escondida tras nubes espesas. Todo marchaba bien hasta que pasé el letrero que decía kilómetro 113. No tiene nada de especial, ni siquiera lo había notado antes. Pero esa vez, algo me hizo voltear, como si alguien me obligara a leerlo. Y justo unos metros adelante, la vi. Una mujer, a la orilla del camino, parada, vestida de blanco, con el cabello largo, negro, cayéndole por la cara. Lo primero que pensé fue que se le descompuso el carro o que la habían dejado. Frené sin dudar. Bajé la ventana del copiloto y le grité: ¿todo bien, señorita? ¿Se le ofrece ayuda? No respondió. Solo levantó la mano lentamente, como quien ruega por auxilio. Mi instinto me dijo que subiera, que no la dejara ahí. Bajé, abrí la puerta y le indiqué con el brazo que subiera. Pero no lo hizo. Di la vuelta al frente,
Abrí mi puerta y ahí estaba, sentada en el asiento del copiloto. Me quedé paralizado. No había escuchado la puerta, ni pasos, nada. Solo estaba ahí, mirando hacia el parabrisas, con las manos cruzadas sobre las piernas, sin emitir un solo sonido. ¿Cómo entró?, pregunté. Silencio. Intenté mantener la calma. La miré de reojo. Su rostro era pálido, con los labios morados y los ojos tan abiertos que parecía no parpadear. Vestía un camisón viejo, sucio por los bordes, como si hubiera estado en el suelo por horas. Encendí el motor. ¿Hacia dónde va? Nada. Quise decir algo más, pero no pude. La garganta se me cerró. Aceleré. Tenía que llegar a la próxima gasolinera, buscar ayuda, llamar a la Guardia Nacional. No sabía si estaba herida, drogada o loca. La miré por el rabillo del ojo. Seguía sin moverse. Ni siquiera respiraba. Después de unos 10 kilómetros, me armé de valor y bajé la velocidad. Me detuve en una zona de acotamiento con luz. Volteé hacia ella. Estaba sonriendo, pero no una sonrisa cualquiera. Era una mueca tensa, forzada, como si su cara no supiera cómo se hacía. Y entonces habló, con una voz suave, rasposa, como si llevara horas gritando. No debiste detenerte, me helé. ¿Qué dijo?, pregunté. Te advertí, susurró, pero nunca me escuchan. Y luego, sin mover los labios, escuché su voz dentro de mi cabeza. Ahora tú vas a estar aquí, y yo me voy. Me lancé a abrir la puerta. Bajé corriendo. Sentí el corazón en la garganta. Tomé mi celular para llamar al 911, pero no tenía señal. Miré hacia el camión. Estaba vacío. La cabina, oscura. Me acerqué despacio. Abrí con cuidado. Revisé el asiento. Nada. Ni rastro de ella. Ni cabello, ni olor, ni marca. Solo una cosa. Sobre el tablero, un listón rojo, atado en forma de moño, cubierto de sangre seca. Me temblaban las manos. Encendí de nuevo el motor y conduje sin parar hasta una gasolinera en Aculcingo. El encargado me vio pálido, con los ojos hinchados. ¿Todo bien, patrón? No supe qué responder. Solo pedí un café, me senté en una banca y traté de entender lo que acababa de pasar. Al poco rato, otro trailero se sentó junto a mí. Tenía cara de haber vivido muchas madrugadas. ¿Vienes de Veracruz?, asentí. ¿Pasaste el kilómetro 113? No respondí. Me limité a mirarlo. ¿La viste?, preguntó con la voz baja. Sí. Cerró los ojos y suspiró. A mí me tocó hace 2 años. Mis luces la iluminaron, igual que a ti. La recogí y luego, cuando me di cuenta, ya venía atrás. ¿Atrás? No al lado, atrás. Se quedó callado un momento. Luego agregó: te va a seguir unos días. No la mires a los ojos si la ves en los espejos. No le hables. No abras la puerta si escuchas que golpea en la madrugada, porque no se va hasta que se lleva algo. ¿Algo? ¿Qué cosa? Depende. Algunos pierden la memoria, otros la voz. Hay quien dice que se lleva el tiempo. Te deja viviendo ese momento una y otra vez, hasta que enloqueces. No pude dormir esa noche, y desde entonces, algo cambió. Cuando voy manejando y reviso los retrovisores, la veo. A veces está parada a lo lejos, a veces más cerca. Una noche soñé que despertaba en la cabina, amarrado con listones rojos, y ella manejaba. Otra, la escuché llorar debajo de mi cama del hotel. Y hace apenas unos días, al bajar de mi camión para entregar una carga en Aguascalientes, encontré algo atado al parabrisas. Un listón, rojo, con mi nombre escrito, con mi letra. No he vuelto a frenar por nadie. Y si tú algún día ves a una mujer sola en la carretera, no la mires, no te detengas, porque si se sube sin abrir la puerta, no hay vuelta atrás. Y créeme, no quieres saber qué pasa cuando se queda contigo hasta el final del viaje. Soy trailero desde los 23 años, casi media vida entre asfalto, diésel y café de termo. Ya no le tengo miedo a las curvas ni a los tramos sin luz. Me acostumbré al peligro, a los topes mal puestos.
secuestros, a los asaltos en la zona de Río Verde, a los trailers volcados en las cuchillas. Pero a lo que me pasó esa noche no me había enfrentado nunca. Fue en marzo. Me tocaba ruta nocturna desde la central de carga en Pachuca hasta Tuxpan, Veracruz. Salí a las 9:45 de la noche con un cargamento de cableado industrial. Nada fuera de lo común. Había dormido bien, comido poco y hecho la revisión de rutina. Frenos, luces, tanque lleno, radio apagado. Lo repito, el radio estaba apagado. Siempre manejo con la radio apagada en tramos largos. Me gusta pensar, hablar solo a veces, ponerme música en el celular si acaso. Esa noche, sin embargo, algo me pedía silencio. No sé explicarlo. Era como si el camino viniera más oscuro de lo normal. Hasta el cielo tenía un tono más sucio, más pesado. Pasando Álamo, después de la última gasolinera, el tráfico desapareció. Ni un coche, ni un maldito tráiler. Ahí empezó. Eran como las 12:15 cuando escuché una voz. No era dentro de mi cabeza, tampoco por el celular, era por el radio. El CB, el de onda corta, ese que usamos entre camioneros. Pero yo lo tenía apagado. La voz era suave, masculina, lenta. Hablaba como si estuviera en medio de una estática antigua, de esas que uno recuerda de la televisión vieja en la madrugada. Dijo: kilómetro 112, no te detengas. Frené en seco. Pisé el pedal hasta fondo y el freno chilló como si fuera de bicicleta. Me pegué al volante, sudando frío. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta. No tenía con quién más hablar. El radio respondió: kilómetro 112, no te detengas. Viene detrás. No sé cómo explicarte el tipo de terror que te recorre cuando sabes que algo está hablando desde un aparato que no está encendido. Me asomé. Revisé el tablero. El switch del CB seguía en posición de apagado. Lo levanté, lo encendí, pero no escuché nada más. Solo estática. Avancé. Quería alejarme lo más pronto posible de ese tramo. Pero el kilómetro 112 se acercaba. Y entonces lo vi. Al borde del camino, una figura caminando con dificultad. Era un hombre, alto, delgado. Su ropa estaba empapada, como si hubiera salido de un canal. Avancé lento, por curiosidad, por lástima. Bajé la velocidad. Cuando pasé junto a él, levantó la cara. No tenía ojos. Donde deberían estar las cuencas, había dos agujeros oscuros que parecían no terminar. Una boca sin labios y la piel colgando en tiras como trapos húmedos. Aceleré sin mirar atrás. El radio volvió a hablar. No debiste verlo. Empezaron a temblar los espejos. El tablero parpadeó. Las luces interiores titilaron. Y luego, como si todo el sistema se colapsara, el motor se apagó. En plena carretera. Me quedé varado. Salí del camión. La luna estaba tapada por nubes. El viento era caliente y olía a cosas muertas. El silencio era absoluto hasta que escuché un crujido, como ramas pisadas, como si alguien viniera del monte. Corrí hacia el frente del tráiler. Abrí el cofre con las manos temblorosas. No había razón para que el motor estuviera apagado. Todo estaba en su lugar. Y fue entonces cuando escuché la radio otra vez. «Te encontró». Me giré. La figura estaba arriba de la cabina. No sé cómo subió. No hizo ruido. Estaba agachada como un perro, observándome. Se le movían las costillas con cada respiración, pero sin emitir sonido. Solo se quedó ahí, viéndome. Grité. Me metí a la cabina, cerré las puertas, jalé los seguros y puse el camión en neutral. Intenté encenderlo. Nada. El radio seguía con estática, pero entre los crujidos sonaba algo más. Risas, lentas, malformadas, como si fueran burlas de alguien que ya no tiene garganta para reír. La figura golpeó el parabrisas con una mano seca, larga, con uñas como astillas. Una vez, luego otra. «Abre», susurró el radio. No lo hice. Me cubrí los oídos. Lloré. Lo acepto. Pensé en mi hijo, en su cumpleaños que había sido 2 días antes. Me prometí que si salía de esa, dejaría de conducir de noche. Pasaron tal vez 20 minutos. Luego,
Todo se detuvo. El parabrisas estaba roto, pero no había figura. El radio estaba apagado otra vez. Encendí el camión. Funcionó, como si nada. Manejé sin parar hasta llegar al primer retén de la Guardia Nacional. Les conté. No se rieron. Solo uno de ellos me miró serio y dijo: ¿fue cerca del 112? Asentí. El otro oficial, más joven, le preguntó si creía que era el del tráiler calcinado. No me dijeron más. No quise saber más. Entregué mi carga y me regresé por la autopista, aunque me saliera más caro. A la fecha, no conduzco de noche. El CB lo llevo desconectado. Pero a veces, incluso con todo apagado, mientras manejo de día, la radio murmura algo. No siempre lo entiendo. Pero lo último que me dijo, una mañana saliendo de Pachuca, fue claro: te vas a detener otra vez. Me llamo Jesús Nava. Soy trailero desde que tengo uso de memoria. Mi papá lo fue, y mi abuelo también. En mi familia, los motores se heredan como los apellidos, y el diésel corre más fácil que la sangre. Llevo más de 15 años recorriendo carreteras por todo México. De norte a sur, me ha tocado manejar por caminos que dan risa, por autopistas donde se te va el alma en cada curva, y por brechas que parecen abiertas con machete. Pero nada me había preparado para lo que viví en la ruta de regreso desde Chihuahua hacia Veracruz, atravesando el centro del país, una madrugada sin luna, en la que un sueño, más bien una pesadilla, se me metió a la vida como si siempre hubiera estado esperando su turno. Todo comenzó una noche de viernes. Había salido con una carga ligera, tubos galvanizados para una obra en Minatitlán. El plan era cruzar Zacatecas y San Luis Potosí, bajar hacia Ciudad Valles y de ahí tomar la ruta por la Sierra de Álamo hasta Tuxpan. El camión ya lo conocía al derecho y al revés, una Freightliner blanca que no me había dado guerra desde hacía meses. Le hice su chequeo, tanque lleno, luces al tiro, frenos sin problema. No tenía por qué preocuparme. A eso de las 11, pasé por un Oxxo cerca de Villa Hidalgo y compré café, 2 burritos de frijol y una barra de chocolate. Había neblina ligera, pero nada fuera de lo común. Lo raro vino cuando crucé el letrero que dice: bienvenido a la zona de silencio. Me entró un mareo súbito, como si me estuviera bajando la presión. Frené a la orilla, me bajé a tomar aire. Me quedé unos segundos viendo el horizonte, nada más que monte seco y llanura. Subí de nuevo, tomé mi termo, le di un buen trago y seguí. Pero a los pocos kilómetros me ganó el sueño de un solo golpe, como si alguien hubiera apagado el switch. No fue como las otras veces, cuando te empiezas a cabecear y sabes que te vas a rendir. No, esto fue como si alguien me jalara hacia otro lado y no tuve opción. En el sueño iba manejando, igualito que en la vida real. Mismo tramo, mismo camión, todo idéntico. Pero el ambiente era más espeso, como si la noche estuviera cargada de agua, aunque no llovía. Los faros del tráiler alumbraban muy poco, apenas veía el camino. De pronto, algo apareció frente a mí, una figura, parada en medio del asfalto. Pisé el freno, pero el camión no respondía. Intenté maniobrar, esquivarla, pero las llantas siguieron derechas, como si fueran de piedra. Y entonces ocurrió. Choqué de frente con la figura. Sentí el golpe, el parabrisas reventándose, el grito seco de algo que no era humano. Y me desperté, sudando, con el corazón a 1000 por hora. Pero lo peor fue darme cuenta de que el camión seguía en movimiento, en plena recta. Me había quedado dormido al volante y el sueño me había despertado justo a tiempo. Me orillé, aterrado. Me bajé, respiré profundo, me revisé el cuerpo. Todo en orden, nada había pasado. O eso creí, porque al revisar el frente del tráiler había una abolladura extraña en el parachoques, como si algo grande o alguien se hubiera impactado contra él. Pero no había sangre, no había restos, solo esa marca y un olor a quemado, leve, pero ahí. Volví a la cabina, aún temblando. Le eché la culpa al cansancio,
al estrés. Arranqué de nuevo, pero la carretera ya no se sentía igual. Las líneas blancas parecían estirarse más de lo normal. Los árboles estaban torcidos, como si se doblaran para observarme pasar. Y el cielo, aunque despejado, parecía presionado desde arriba. Seguí manejando. 1 hora más. 2. Intentando no pensar en el sueño, hasta que vi lo imposible. Justo en una curva cerca de El Higo, vi una patrulla detenida, con las torretas apagadas. 2 policías de tránsito parados al lado, alumbrando con sus lámparas. Frené, bajé la ventana. Uno de ellos se acercó. ¿Qué pasó?, pregunté. Accidente, jefe. Camión se fue directo contra un animal, o eso creemos, aunque no encontramos el cuerpo. Miré más allá, y entonces lo vi. Mi tráiler. O, mejor dicho, una copia exacta del mío, misma marca, color, matrícula, pero destrozado. El parabrisas hecho pedazos, el cofre doblado, como si hubiera chocado con algo enorme. Me bajé como zombie, me acerqué. Uno de los policías me detuvo. No puede pasar, patrón. Ese tráiler es igualito al mío, dije. Muchos se parecen, respondió el otro. No, ese es el mío. El oficial me miró, luego miró al otro. Se hicieron señas, como si compartieran un secreto. Me llevaron aparte. ¿Usted ha tenido sueños raros últimamente? No supe qué responder. Mire, me dijo el más joven, no nos va a creer, pero este es el 4.º tráiler idéntico que encontramos aquí, en menos de 6 meses. Los conductores siempre aparecen poco después, ilesos, pero con historias como la suya. ¿Cómo cuál? Como que soñaron el accidente antes de que pasara. No entendí. Les dije que era imposible, pero al regresar a mi camión, al verdadero, lo revisé completo. Todo estaba bien, sin daño, sin abolladuras, como si el otro tráiler, el chocado, hubiera absorbido el impacto que me tocaba a mí. Intenté irme, pero antes de arrancar, el oficial mayor se me acercó y me dijo algo que nunca olvidaré. El sueño no fue advertencia, fue la parte de usted que sí murió en el accidente. No dormí esa noche, ni la siguiente. Entregué la carga sin problema. Nadie me creyó cuando conté la historia, pero desde entonces me pasa algo raro. Cada vez que me detengo a dormir en carretera, sueño el mismo momento. La curva, la figura, el golpe. Solo que, cada vez, hay un detalle más. Una voz, un olor, una sombra nueva. Como si el accidente no hubiera terminado, como si siguiera repitiéndose en algún lugar, como si algo de mí hubiera quedado allá, atrapado en ese sueño que ya no es mío. Y lo peor es que una noche desperté con las manos sangradas y el volante temblando, y en el parabrisas una palabra escrita con tierra: todavía no acabas. Desde entonces no manejo de noche, porque no quiero soñar lo que sí va a pasar. Soy camionero desde los 19 años. Aprendí a manejar trailers con mi tío Elías, que en paz descanse, y desde entonces no he hecho otra cosa en la vida. Me gustan las carreteras largas, las noches tranquilas, la música bajita en el tablero y el café recalentado en termo. Viajar solo nunca me ha pesado, y la mayoría del tiempo lo prefiero así. Me conozco rutas de ida y vuelta entre Querétaro, Aguascalientes, León y partes de Zacatecas como si fueran calles del barrio. Hasta esa noche, hasta esa maldita ruta que, juraría por mi madre, no existe en ningún mapa. Todo comenzó un jueves por la tarde. Salí de San Juan del Río con carga de bultos de fertilizante para entregar en Fresnillo. Era un viaje sencillo: pasar por Tequisquiapan, tomar la Federal 57 hasta San Luis, después agarrar la 54 y de ahí derecho hasta Zacatecas. El cliente había avisado que recibiría el embarque a las 8 de la mañana, así que decidí manejar durante la noche, como acostumbro, para evitar tráfico. La primera parte del viaje fue como cualquier otro.
A las 8:30 ya había dejado atrás la caseta de Palmillas. El sol se ocultó rápido y la carretera quedó sumida en una oscuridad azulada que solo iluminaban mis faros. El viento era frío y seco. La música, un disco de José Alfredo que ya me sé de memoria, me acompañaba en ese tramo desértico que tantos han cruzado sin saber qué hay a los costados. Porque créeme, si miras muy bien, hay cosas. Pasadas las 11, poco antes de llegar al entronque con la 54, me entró una alerta rara del GPS del tablero. Ruta actualizada, nueva vía más rápida disponible. Me llamó la atención porque el sistema solo se actualiza cuando detecta cierre de carretera o tráfico pesado. Revisé la pantalla y noté que la nueva ruta se desviaba por un tramo entre Villa Hidalgo y un tal Rancho El Maguey. Nunca había oído ese nombre. Pensé que tal vez era uno de esos caminos rurales que ahora usan como atajos. No lo pensé mucho. Acepté. El primer desvío apareció después de unos 15 minutos. Una entrada de terracería con un letrero apenas colgando de un poste. Ruta Estatal 227. Nunca la había visto. Era una carretera angosta, pero con asfalto en buen estado, sin baches, sin basura, sin grafitis. Me adentré sin temor. La radio empezó a fallar poco a poco. Primero fue el sonido, luego la estática, luego nada. Silencio total. No me detuve. El motor sonaba bien. El aire acondicionado echaba ese tufo a aceite quemado de siempre. Pero por alguna razón, sentí que iba hacia algo que no debía encontrar. Después de unos 30 minutos de avanzar, noté que no había cruces, ni señalización, ni gasolineras. Solo una línea recta infinita, entre cerros secos y mezquites sin hojas. El cielo ya no tenía estrellas, era como una lona negra tapando todo. Empecé a ponerme nervioso. Quise detenerme a orinar y estirar las piernas, pero cuando abrí la puerta, me golpeó un aire tan frío y denso que retrocedí. Me bajé de todos modos, y justo al tocar el suelo con la bota, escuché un zumbido, como moscas volando muy cerca de mi oído. No había ningún animal, solo la vibración en el aire. Me subí en chinga, cerré, encendí las luces altas. Ahí fue cuando me di cuenta. El paisaje se repetía. A la derecha, un árbol seco con ramas en forma de mano. A la izquierda, una piedra grande en forma de cuerno. 5 kilómetros después, el mismo árbol, la misma piedra, una y otra vez, como si la carretera fuera una cinta sin fin. Tragué saliva, respiré profundo, pensé en regresar, pero entonces miré por el retrovisor. No había camino atrás. Donde debería estar el asfalto que había recorrido, ahora solo había una oscuridad espesa, impenetrable, como si el tráiler flotara en medio de la nada. No puede ser, murmuré. Apreté el volante, avancé, ya sin música, ya sin mapa. Unos 10 minutos después vi luces a lo lejos, una caseta, una pequeña construcción blanca con ventanilla. Me sentí aliviado, creí que era el fin del tramo. Reduje la velocidad, me acerqué. Una mujer estaba sentada dentro de la caseta, pelo largo, negro, no se movía, no volteaba. Tenía los ojos clavados en un punto fijo. Llevaba un suéter azul claro manchado con algo oscuro. Toqué el claxon, nada. Abrí un poco la ventanilla. «Buenas noches», grité. La mujer alzó la cara. No tenía boca, la piel lisa, estirada, como si le hubieran borrado los labios. Solo 2 ojos que me miraban sin emoción. Pisé el acelerador. Pasé de largo. No volteé. 10 minutos después, la misma caseta, la misma mujer, el mismo gesto. Grité. Golpeé el tablero. Intenté cambiar de ruta con el GPS. La pantalla estaba blanca, vibrando. Y luego apareció un mensaje, con letras negras en mayúsculas. No hay salida. Me empecé a sentir mareado. Los dedos me sudaban. El corazón golpeaba como si fuera a reventar. La carretera seguía recta, infinita, sin un solo cruce, sin un solo bache. Perfecta, falsa. Pasaron minutos, o horas, no lo sé. El paisaje empezó a cambiar. Ya no había tierra ni árboles, solo una bruma espesa cubriendo ambos lados de la carretera. Y figuras,
sombras, caminando lento, como si flotaran entre la niebla. Intenté ignorarlas. Apreté el volante. Entonces escuché un golpe detrás. Algo dentro del camarote del tráiler. Algo pesado. No me atreví a mirar. Puse música desde el celular. Nada. Sin batería. El tablero parpadeó. Un segundo golpe. Más fuerte. ¿Quién está ahí?, grité, sin querer. Una voz me respondió. La mía. Tú ya pasaste por aquí. Me volví loco. Frené. Me bajé. Abrí el camarote con furia. Estaba yo, o algo que parecía yo, acostado, muerto, con los ojos abiertos, con la cara seca, sin color. Una versión mía que parecía llevar años encerrada ahí. Me desplomé. Lloré. Me oriné encima. No me da pena decirlo. Cuando desperté, era de día. El sol me quemaba la frente. Estaba tirado en un tramo de terracería a las afueras de Fresnillo. El tráiler estaba bien, entero, sin daños, pero el kilometraje no coincidía. El motor marcaba casi 600 kilómetros más de los que debía. Nadie supo decirme de dónde venía. El GPS no guardó registro. Y lo peor, nadie en la central sabía de esa ruta estatal 227. Desde ese día no manejo de noche. No sigo rutas nuevas, y al menor cambio, al menor desvío, me detengo, me santiguo y regreso, porque esa carretera existe y no lleva a ningún lado, solo te lleva a ti mismo, al que ya se fue, al que ya murió en el camino y no lo sabe. Me llamo Darío Martínez y llevo casi 20 años manejando tráiler de carga pesada. He cruzado México entero más veces de las que puedo contar. He dormido en terminales, dormido en gaseras, dormido en medio de la nada y comido en fondas que te sirven con cucarachas de guarnición. Pero nada me había preparado para lo que viví una noche en la carretera costera del Golfo, en el tramo entre Alvarado y Coatzacoalcos. Era la tercera semana de septiembre, una de esas rachas de calor húmedo que se te mete hasta el alma. Venía de cargar madera en Papantla, rollo grueso, recién cortado. Iba rumbo a Villahermosa. Era un viaje sencillo, ruta federal, buena visibilidad, poco tránsito, pero mucho monte. Mucho tramo sin nada, sin señal, sin casetas, sin nadie. Salí a eso de las 7:30 de la tarde, todavía con luz. El plan era llegar a un punto de descanso cerca del kilómetro 120, dormir unas horas y continuar al amanecer. Pero la carretera no me dejó. Todo iba normal hasta que pasaron de las 11. La noche se cerró más densa de lo habitual. No se veía ni el cielo, ni luna, ni estrellas, solo los faros del tráiler alumbrando la cinta gris y los árboles que parecían avanzar contigo. El calor era tan pegajoso que había que manejar con la ventana un poco abierta. Olía a pasto quemado, a salitre, a tierra mojada y a algo más que no supe identificar. Algo rancio, como si un animal muerto estuviera cerca, pero no había nada, ni zorros, ni tejones, ni siquiera perros. Solo el zumbido del motor y el crujido de la carga moviéndose con cada curva. Fue a la altura del kilómetro 94 donde algo me hizo bajar la música. Escuché una respiración. No era la mía. Era lenta, profunda. Un jadeo largo, como si alguien inhalara con esfuerzo. Y venía de adentro de la cabina. Me quedé inmóvil, sin voltear. Pensé que era el aire entrando por la rendija de la ventana o el eco del motor. Pero ahí estaba otra vez. ¡Ah! Casi pegado a mi oído. Volteé de golpe. No había nadie. Solo el asiento del copiloto con mi mochila de siempre, una cobija enrollada y el vaso vacío del Oxxo donde había comprado café 4 horas antes. No jodas, murmuré. Revisé los retrovisores. Nada raro. Nadie atrás, nadie al costado. Pero cuando regresé la vista al frente, la respiración cambió de lado. Ahora venía desde el respaldo de mi propio asiento. Sentí un calor húmedo en la nuca, como si alguien estuviera pegado a mi espalda. Clavé el acelerador. No importaba si el motor se recalentaba, solo quería avanzar.
Y así lo hice durante varios kilómetros, sin mirar atrás, sin detenerme, hasta que los faros iluminaron una figura en medio del camino. Un hombre, parado, flaco como varilla, con un sombrero viejo y un machete colgado a la cintura, pero no se movía, ni siquiera volteaba. Me detuve a unos metros, bajé la ventana, lo vi bien, no respiraba, solo estaba ahí, como plantado, como esperando. Toqué el claxon, nada, le grité, tampoco. Di vuelta al volante, rodeando al sujeto lentamente. Lo pasé por el costado izquierdo, y cuando ya lo tenía detrás, me volvió a llegar la respiración, esta vez más fuerte, y acompañada de un sonido húmedo, como si estuvieran lamiendo algo. ¿Quién está ahí?, grité. Y entonces lo escuché, no una voz, un murmullo, grave, como si me hablara desde dentro del motor. ¿No lo traías tú? Pisoteé el freno. Me bajé sin pensar, con la linterna en la mano. Caminé hacia atrás, hacia la caja. La lona estaba bien puesta, sellada, sin movimiento, pero se escuchaba algo arrastrándose adentro, como uñas arañando madera. Saqué la palanca para soltar los amarres. Abrí la parte trasera. Subí a la caja. No había nada. Los rollos de madera, firmes, amarrados, bien colocados, hasta que vi la marca. Una mancha oscura en uno de los extremos de un tronco. Era una mano, una palma abierta, pero más grande que la de un hombre normal. Los dedos alargados, como garfios. Y más adelante, otra y otra, como si algo hubiera gateado desde adentro hacia la salida, pero luego se hubiera regresado. Bajé como pude, cerré la caja, me subí al tráiler y al entrar encontré la ventana del copiloto completamente empañada, con marcas de dedos por dentro, como si alguien hubiera respirado contra el vidrio durante horas. Quise rezar, pero la garganta no me dejó. El sudor me escurría hasta el cuello y el zumbido del radio se mezclaba con algo más. Un canto bajito. Al principio pensé que era una canción de la USB, pero no, era otra cosa, era un rezo, en náhuatl. Me lo dijo el compa Juan 2 días después, cuando le conté. Eso que dices, Darío, es el Huehuecoyotl, el de los caminos perdidos. ¿Y esa madre qué es? Un espíritu viejo que se mete con los que cruzan solo de noche. Dicen que se te sube a la cabina, que se te mete por la espalda y respira lo que tú ya no puedes, que te susurra para que no llegues. ¿Y qué quiere? Juan me vio serio, demasiado serio. No llegar, eso es lo único que quiere, que no llegues. Desde esa noche, algo cambió en mí. Todavía manejo, pero nunca solo, nunca de noche, y nunca por esa ruta maldita. Pero hay días en que olvido, me distraigo, me gana el tiempo. Y entonces, en medio del silencio, escucho esa respiración de nuevo, pegada a mi oído, pesada, caliente, y con cada soplo, siento que me quiere llenar los pulmones con algo que no me pertenece, pero no me dejo, todavía no. Mi nombre es Raimundo, pero en la carretera todos me dicen El Gallo. Manejo tráiler desde hace 16 años, siempre por rutas largas, de esas donde pasas más tiempo con el motor que con tu propia familia. He cruzado casi todo el país desde Tijuana hasta Tapachula, pero la ruta que más recorro es la de Zacatecas a Veracruz, pasando por San Luis, la Sierra de Puebla y bajando por Córdoba. Un trayecto bravo, con subidas asesinas, curvas ciegas y pueblos que aparecen y desaparecen como recuerdos borrosos. Fue en esa ruta donde viví lo que les voy a contar, algo que me cambió para siempre. Era mediados de octubre, la temporada en que los cerros empiezan a ponerse ocre y las noches se enfrían de golpe. Me tocó una carga de varilla que debía entregar en Orizaba, con escala en Ciudad Valles. Salí desde Guadalupe, Zacatecas, con buen clima y el tráiler en óptimas condiciones. A eso de las 3 de la mañana del segundo día de viaje, me encontraba ya en territorio potosino,
justo después de pasar Santa Catarina, en una zona donde el monte se cierra y no hay más luz que la de tus propios faros. Llevaba el estéreo bajo, el termo con café medio frío y la mirada fija en la carretera. Fue entonces que vi un desvío a la derecha. El letrero de metal, oxidado y doblado, apenas era visible con la luz. Decía, La Herradura, 7 kilómetros. Nunca había oído hablar de ese pueblo, y mira que he pasado por cada ranchería perdida que ni en el INEGI aparecen. El GPS no marcaba nada en esa dirección, ni camino, ni señal, solo el nombre. Pensé que podía ser un atajo para evitar las curvas hacia Xolol. Me dije que con 7 kilómetros no perdía nada y que podía preguntar por gasolina o al menos estirar las piernas. La curiosidad pudo más. Tomé el desvío. El camino era de terracería, pero no el tipo descuidado, sino uno demasiado bien trazado, como si lo usaran constantemente. Me interné entre matorrales cerrados y árboles bajos, con ramas que rozaban la caja del tráiler como uñas impacientes. Después de avanzar tal vez unos 5 minutos, el camino se abrió y vi las primeras casas, de adobe, techos de lámina vieja, algunas sin ventanas. Un pueblo chico, rodeado de monte, donde la modernidad no había llegado. Pero lo raro fue que no había luz eléctrica, ni postes, ni antenas, nada. Solo velas encendidas en algunas puertas y gente parada en silencio, mirándome pasar. Eso fue lo primero que me puso nervioso. Nadie se movía. Todos estaban quietos, como estatuas de carne y polvo. Mujeres con rebozos hasta la nariz, viejos de sombrero mirando al suelo, niños descalzos con la mirada clavada en el tráiler. Pero nadie hablaba, nadie se acercaba. Decidí seguir derecho hasta el centro, que por lógica debía estar cerca de la capilla que se veía más adelante. Al detenerme, el motor seguía en marcha, pero ya no me sentía tranquilo. Bajé para estirar las piernas y en cuanto pisé el suelo, la sensación fue brutal. El aire estaba espeso, con un olor a copal rancio y sangre seca. Me sentí observado desde todas partes. Las puertas se cerraban a mi paso sin hacer ruido. Las velas titilaban, como si me rechazaran. Vi a un hombre en la esquina, recargado en un pilar, con un sombrero viejo que le cubría el rostro. Me acerqué y le pregunté, «Buenas noches, ¿este es el camino a Ciudad Valles?» No respondió, ni siquiera se inmutó. Repetí la pregunta, pero algo en su postura me detuvo. No respiraba. Y al mirarlo más de cerca, noté que la piel de su cuello tenía grietas negras, como si estuviera hecho de tierra cuarteada. Retrocedí con el corazón en la garganta y subí de nuevo al tráiler. Puse marcha atrás, pero el camino por el que había llegado ya no estaba. En su lugar, había una hilera de piedras con veladoras encendidas, como un altar improvisado. Las luces del tablero parpadearon. El motor tosió. Se apagó. Me quedé encerrado en medio de un pueblo que no salía en ningún mapa, con el tráiler muerto y decenas de ojos fijos en mí desde la oscuridad. Fue ahí que empezó el horror de verdad. La bocina del tráiler se activó sola. Un pitido largo, seco, como si alguien la hubiera presionado desde afuera. Luego, en la radio, que ya estaba apagada, empezó a sonar una voz que no reconocí. Decía, «Regresaste, Raimundo. Por fin». Mi sangre se heló. Nadie en ese pueblo me conocía. Nadie debía saber mi nombre. Pero esa voz lo dijo con familiaridad, como si lo hubiera estado esperando. Me bajé con una lámpara portátil y empecé a caminar por el pueblo. Sentía que algo tenía que ver conmigo, como si un pedazo de mi historia estuviera enterrado ahí. Al pasar junto a la iglesia, vi una placa sobre la pared. Estaba desgastada, pero aún se podía leer una inscripción. Aquí se selló la sangre de los que traicionaron el paso, que su memoria no cruce. Debajo, un símbolo que jamás había visto, una herradura invertida, atravesada por una espina. Un ruido seco me hizo voltear. La puerta de la iglesia se abrió sola. Dentro no había bancas ni imágenes religiosas,
Solo un altar de piedra, cubierto de lo que parecían fotografías antiguas quemadas, algunas tan borrosas que no se distinguía nada, excepto una que era mía, mi cara, mi uniforme, el nombre Raimundo, escrito a mano en la parte inferior. Caí de rodillas. ¿Quién me había puesto ahí? ¿Qué lugar era este? Empecé a gritar, a pedir ayuda, pero el pueblo no respondía. Las casas seguían mudas. Las personas que antes estaban paradas ahora se acercaban, pero no caminaban. Deslizaban los pies sobre la tierra, sin sonido, sin expresión. Corrí de regreso al tráiler, con la foto en la mano. Golpeé el tablero, giré la llave con desesperación. El motor rugió como si lo hubieran despertado a la fuerza. No miré atrás. No importó el camino. Solo aceleré. Las velas en el piso se apagaron una a una al pasar. La radio volvió a activarse. La herradura no olvida, siempre regresas. El tráiler sacudió. Algo golpeaba la caja, desde dentro, como si algo se hubiera subido sin permiso. Pero no paré. Solo salí por donde pude, hasta que la brecha se abrió y volví a la carretera principal. Ya era de día. Revisé el mapa. No había registro alguno de desvío. Pregunté en el retén de la Guardia Nacional y el oficial se me quedó viendo raro. La herradura no existe, jefe. No aquí. Le enseñé la foto que aún tenía en la mano. El tipo palideció. Mi abuelo decía que ese pueblo se tragó a unos soldados en los años 40, que hicieron algo muy malo y los maldijeron, que los nombres de esos hombres quedaron clavados en una piedra allá, en una iglesia maldita, pero es solo leyenda. Yo no dije nada. Guardé la foto. Revisé la caja del tráiler, vacía, sin golpe alguno, sin rastro de lo que escuché. Pero en una de las paredes, alguien o algo había tallado con uñas o cuchillo una frase: no es la última vez. Ahora duermo mal. A veces, cuando bajo por Veracruz o subo por la Sierra Gorda, el GPS se vuelve loco y me marca rutas que no existen. A veces escucho la radio hablar con mi nombre. A veces veo veladoras en las cunetas, como si alguien me estuviera llamando de nuevo. Y sé que algún día volveré a la herradura, no porque quiera, porque nunca debí haber salido. Me llamo Ramiro, tengo 44 años y soy chofer de tráiler desde los 19. Conozco casi todas las carreteras de México, desde las rectas eternas de Sonora hasta las curvas endemoniadas de la Sierra Chiapaneca. Pero de todas las rutas, la que más recorrí fue la del centro al norte. Ciudad de México hacia Torreón, pasando por San Luis y Saltillo. La conocía tan bien que podía anticipar los baches antes de que el camión los sintiera. Siempre me gustó manejar de noche. El clima era más fresco, menos tráfico, y los paisajes de madrugada tienen algo hipnótico, casi sagrado. Además, me ayudaba a pensar, a poner en orden la cabeza. Mi familia dormía, la radio me acompañaba y el motor ronroneaba como si también se supiera el camino. Pero hubo una noche, una sola, que me cambió la vida. Y aunque he tratado de olvidarla, sé que mientras más me calle, más cerca está de repetirse. Eran las 2:10 de la mañana y venía bajando la pendiente que atraviesa el tramo entre Matehuala y Estación 14, un pedazo de carretera que muchos camioneros evitan por la soledad. Yo no. Yo le tenía respeto, pero no miedo. Llevaba un cargamento de material eléctrico y el clima estaba perfecto. Cielo despejado, luna llena y ese viento suave del desierto que se cuela por las rendijas del tráiler. Venía escuchando un programa de relatos paranormales en el radio de onda corta. Una voz de locutor con acento del norte contaba historias de apariciones en panteones, brujas que bajan de los cerros y carreteras donde la muerte camina. Me reí un poco. Hay muchas leyendas entre camioneros y aunque algunas te erizan la piel, yo siempre pensé que todo tenía explicación lógica. Pasé el entronque a Cedral y fue ahí cuando lo noté. Primero, un silencio raro. No el típico silencio de la madrugada. Este era total, absurdo. La radio se quedó en mudo. El motor seguía encendido,
pero no sonaba. Ni el viento, ni el chirrido del chasis, ni mi respiración. Todo había dejado de sonar. Bajé la velocidad, abrí la ventanilla, saqué la cabeza. Nada. Ni siquiera el rechinido de los neumáticos sobre el pavimento, ni los grillos del monte. El mundo se había apagado como si alguien hubiera bajado un interruptor. Pero lo más escalofriante era que podía moverme, pensar, sentir, solo que sin un solo sonido. Detuve el tráiler a la orilla de la carretera. Me bajé. Caminé unos metros sobre la terracería seca. El cielo seguía igual. Las estrellas brillaban como siempre. Pero no había sonido, ni el de mis pasos, ni el de mi corazón. Entonces lo vi. A lo lejos, a unos 40 metros, había una figura parada en medio del camino. Alta, delgada, como una persona, pero borrosa. Como si el aire alrededor de ella estuviera distorsionado. Tenía una especie de manto oscuro que ondeaba, pero sin viento, sin movimiento real. Y lo peor, me miraba. Sin sonido, sin gesto, sin mover la cabeza. Sabía que me estaba viendo. Quise gritarle algo. Nada salió de mi boca. Ni voz, ni aliento. Y en ese momento, el silencio se volvió presión. Sentí que algo invisible me oprimía el pecho, como si la atmósfera se volviera espesa. Mis tímpanos vibraban sin ruido, como si estuvieran a punto de explotar. Volví al tráiler como pude. Cerré la puerta con fuerza, aunque no escuché nada, y encendí el motor, o al menos eso creí, porque seguía sin sonido alguno. Todo se movía, todo funcionaba, pero el mundo estaba mudo. Metí primera, luego segunda. Avancé. La figura desapareció del camino, o eso creí. A los pocos minutos, comencé a ver lo mismo una y otra vez. El mismo letrero oxidado de precaución, ganado en el camino. La misma curva ligera, el mismo cactus torcido. Pasé 3 veces junto a un tambito azul abandonado con una llanta a un lado. Estaba atrapado. Intenté hacer alto total. Apagué el motor. Me quedé sentado. Seguí sin escuchar. Cerré los ojos. Conté hasta 30. Cuando los abrí, ahí estaba de nuevo. La figura. Ahora frente a mí, a menos de 3 metros del cofre. No se movía. No parpadeaba, no respiraba, solo existía con ese rostro imposible de enfocar, como si tuviera un velo que flotaba entre mi vista y su presencia. La puerta del tráiler se abrió sola, sin sonido, sin viento, y entonces lo escuché. Una palabra, una sola. No fue con voz, no salió del radio, no se dijo en ningún idioma, pero la entendí. Quédate. Sentí cómo se me helaba la columna. Me negué en silencio. Cerré los ojos. Pensé en mi hija, en la cocina de mi madre, en el aroma del café en San Juan de los Lagos, en cualquier cosa que me anclara a la vida. Volví a encender el motor. El mundo seguía mudo. Avancé. Lo que ocurrió después es difuso. Un lapso en blanco. Lo siguiente que recuerdo con claridad fue abrir los ojos en el estacionamiento de una gasolinera en San Roberto. El sol ya estaba alto, un despachador tocaba la ventanilla y el sonido había vuelto. Mi cabeza latía con fuerza, tenía sangre seca en las manos. El reloj de la cabina marcaba las 4:47. Había manejado por más de 2 horas sin sonido, o más. Nunca lo supe. Revisé la radio. Muerta. Apagué y volví a prender. Nada. Pasé por un taller. El técnico dijo que la radio estaba perfectamente bien, pero no volvió a encender jamás. Desde esa noche no cruzo por ese tramo, ni siquiera de día. Y aunque no lo digo en voz alta, hay cosas que todavía me siguen, como el zumbido en los oídos cuando estoy solo, o el momento exacto, a las 2:10, cuando todos los sonidos se bajan, justo antes de que regrese la presión. Hace poco soñé que volvía a ese punto exacto del camino. En el sueño, la figura ya no estaba afuera. Estaba sentada en el asiento del copiloto y no hablaba, solo escuchaba, porque en ese lugar el sonido no vive y lo único que se escucha es el silencio de lo que no quiere dejarte ir.